Teresa. Bueno, pues dentro de este ciclo de charlas cuaresmales me tocó a mí impartir una y pensé que ya que este año se está celebrando el año Murillo, por celebrarse pues el 400 aniversario de su nacimiento, pues estaría bien hablar de este artista y de la obra que hizo relativa a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Murillo es conocido fundamentalmente, o siempre en la mente de todos está, pues sus Inmaculadas, las famosas Inmaculadas de Murillo, que pintó un sinfín de ellas, o los cuadros amables de la Sagrada Familia, de la vida de Cristo, sobre todo en los comienzos, el Niño Jesús, cuántos cuadros de Murillo representan el buen pastor tratado como niño, los muchos santos. También fue, aparte de la faceta religiosa, que era la primordial, porque en la Sevilla de su época los encargos eran fundamentalmente de pintura religiosa, pero también fue un gran, excelente retratista, autor de muchos y magníficos retratos. También fue, asimismo, un pintor de, vamos a decir, de género, que realizó una buena cantidad de pintura representando niños haciendo travesuras, comiendo, niños en general de extracción social muy popular, casi siempre alegres, contentos, desenfadados. La obra de Murillo es muy extensa, pero siempre la imaginamos pintando cosas amables porque sus pinturas son amables. Sin embargo, también es cierto que pintó no pocas obras relacionadas con el ciclo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y los dolores de su madre, de la Virgen María. Como decía antes, Murillo fue bautizado en Sevilla el día 1 de enero de 1618, de modo que debió nacer pues la víspera o la antevíspera, pero no sabemos exactamente el día. Como fue bautizado ya en el año 18, este año se está celebrando el 400 aniversario y concretamente en Sevilla, que fue su ciudad, hay un gran número de magníficas exposiciones relacionadas con este artista que durante mucho tiempo fue el artista español más conocido, más admirado y más valorado en toda Europa, el más. Hoy en día está claro que, vamos, digamos, la grandeza de Velázquez pues no la iguala ningún artista de su época, pero por lo que fuese, en su momento Murillo fue el artista más admirado entre los españoles, entre los artistas españoles. Todavía en el siglo XVII, Joaquim von Sandrar, un tratadista flamenco, el único que hizo biografías de pintores, el único artista español que incluyó en esas biografías fue precisamente Murillo. Y, en cierto modo, eso fue, hombre, no cabe duda que fue una suerte, pero también fue una desgracia para España, porque cuando se produce la invasión napoleónica de Sevilla, pues Sevilla, que era una ciudad repleta de cuadros de Murillo, porque este artista nació y vivió toda su vida en Sevilla, bueno, pues los cuadros de Murillo fueron rapiñados en su inmensa mayoría y trasladados a Francia. Aquellos que fueron destinados al Museo Napoleón, pues después de la Guerra de la Independencia la mayor parte fueron devueltos a España, pero, por ejemplo, todos los que se había llevado para él el mariscal Soult, que fueron legión, pues en el extranjero se quedaron. Y España pues perdió mucha obra, concretamente Sevilla, perdió muchísima obra de Murillo a causa de esto. Bueno, aquí le vemos, he querido empezar con su propio autorretrato, el segundo que hay hecho por él, el más solemne también, donde le vemos ya completamente consagrado como un artista reconocidísimo y como él mismo tiene conciencia de su valía, se ha representado en un marco fingido, observemos cómo coloca la mano fuera del marco y como debajo, aparte de la inscripción que aclara quién es el personaje, están los objetos característicos de su oficio, del oficio de pintor. Él había aprendido a pintar
con un artista, Juan del Castillo, que era algo pariente suyo, que está muy por debajo de la grandeza de Murillo, pero que fue el que le introdujo en el mundo del arte y le enseñó a pintar. Bueno, sin más preámbulos y sin más hablar de biografías, vamos a repasar un poco algunas o las más importantes obras de tema pasional que Murillo realizó. Y nos encontramos de entrada con un niño. En la España del siglo XVII, no pocas veces se representó al niño Jesús con atributos de la pasión. En principio parece que es algo un poco chocante, porque Jesús sufrió la pasión y muerte a los 33 años. Sin embargo, no pocas pinturas y esculturas realizadas en España en el siglo XVII nos muestran al niño Jesús ya como anticipando, como previendo su pasión. Concretamente, aquí vemos este cuadro del niño Jesús que está trenzando, como jugando, ha trenzado una corona de espinas y se ha pinchado en un dedo con una de las espinas. Es una pintura juvenil de Murillo que actualmente está en el Museo Hermitage de San Petersburgo y que tuvo mucha fortuna porque en el taller del artista se pintaron otras, como por ejemplo esta, muy similar, o también esta otra que está en el Museo del Prado actualmente. ¿Qué se perseguía con este tipo de cuadros? Pues se perseguía, digamos, fomentar la devoción individual. Estos cuadros eran encargados por clientes particulares para tenerlos en los oratorios de sus casas o en los mismos salones. Y le servían a quien poseía estos cuadros para meditar, para reflexionar, para, digamos, prendarse de la entrega de Jesús que había dado la vida por nosotros. Como digo, son cuadros que nos pueden parecer anacrónicos. Por ejemplo, Murillo no lo hizo, pero Martínez Montañés, o escultor, gran escultor, o Alonso Cano, también escultor y pintor, realizaron varios niños Jesuses de talla con la cruz a cuestas. Naturalmente es algo simbólico, no trata de ser algo realista, pero lo hicieron. También podemos ver entre los dibujos, Murillo fue un excelente dibujante. Aquí en la Fundación Botín hubo hace unos años una magnífica exposición de dibujos de Murillo. Bueno, pues Murillo también vemos cómo realiza dibujos donde se exaltan los atributos de la pasión de Jesús. En este caso vemos a un ángel que está prácticamente abrazándose a una columna que hace alusión a la columna de la flagelación, donde Cristo fue azotado. O vemos a este otro ángel que porta en sus manos una corona de espinas. Los atributos de la pasión eran muy venerados. El siglo XVII es el siglo de gran eclosión de las cofradías sevillanas, cuando se organizan aquellas grandes procesiones barrocas que de alguna manera han llegado hasta nosotros, y los participantes en la procesión, algunos, sobre todo niños, solían llevar bien a la vista los atributos de la pasión. En un cojín, los clavos, la corona de espinas, la columna, la esponja con la caña alusiva a la palabra de tengo sed. Es decir, era para mostrar a la gente aquellos objetos de suplicio gracias a los cuales Cristo padeció por nosotros. También Murillo va a pintar varias veces al niño Jesús durmiendo sobre la cruz. Otro tema que nos puede parecer hoy en día curioso o raro, pero que en el siglo XVII era algo muy habitual. Vemos, por ejemplo, este cuadro que es de la época juvenil. Murillo, en su juventud, estaba muy influenciado todavía, como toda la pintura española de su época, por el tenebrismo, esa corriente pictórica que había introducido en España el gran impacto que causó en Italia Caravaggio. Caravaggio fue el creador del tenebrismo que consiste en cuadros
muy oscuros, donde, sin embargo, un potente foco de luz que viene de fuera ilumina partes determinadas de la composición. En este caso podemos ver cómo el fondo es muy negro, muy oscuro, y sin embargo el Niño Jesús está fuertemente iluminado por una luz que proviene de fuera del cuadro, concretamente de delante del cuadro, ¿no? Es un cuadro que pertenece al Museo del Prado, pero que no le podemos ver en el Prado porque está depositado en la Embajada de España en Buenos Aires. Bueno, el Niño Jesús sobre la cruz y con la mano puesta en la calavera. La calavera es el símbolo de la muerte. Sin embargo, Jesús sobre la cruz va a ser nuestra vida. El hecho de poner la calavera es para que el que está contemplando el cuadro tenga motivos de reflexión y piense: esto es la muerte y, sin embargo, Jesús es la vida y nos consigue la vida gracias a haber dado la suya en la cruz y haber, gracias a eso, después resucitado, ganándonos la resurrección a todos los demás. Más cuadros de esta misma temática, de Murillo. Aquí vemos como ya este es de una fase un poco posterior y ya la paleta del pintor se ha iluminado mucho, se ha llenado de luz. Murillo irá evolucionando hasta la obra más de madurez, que es una pintura muy luminosa, muy vaporosa, que de alguna manera anticipa el rococó, que es un estilo artístico que se va a dar en el siglo siguiente, pero que ya se percibe en la obra de Murillo, que en ese sentido es un adelantado al rococó. Aquí vemos también más tardío aún este otro cuadro del Niño Jesús. Aquí no hay calavera, pero está el Niño Jesús durmiendo sobre la cruz. O este otro, el más importante de todos y el más grande, que está en un museo inglés, donde vemos al niño sobre la Santa Cruz, encima de una roca, y unos ángeles, esos ángeles tan murillescos, tan frecuentes en la obra de este artista, que pintó centenares de ángeles, y ese hermoso paisaje, porque también Murillo fue un excelente paisajista. Bueno, y entramos ya, aparte de estos cuadros simbólicos que hemos visto, relacionados con la pasión, pero que se centran en la figura del Niño Jesús, pasamos a ver cuadros de la pasión propiamente dicha. Y el primero que encontraríamos, no cronológicamente, claro, yo aquí he puesto los cuadros colocados de acuerdo a la secuencia de la Pasión de Cristo, no a cuando los pintó Murillo. Por eso, si vemos este cuadro, enseguida comprendemos que es de una época temprana, alrededor del año 1650, cuando todavía Murillo era un pintor tenebrista. Observamos cómo se está desarrollando la Santa Cena en un interior, cómo Jesús está en el momento de bendecir el pan, es decir, en el momento de consagrar, de convertir el pan en su cuerpo, y podemos observar también cómo, le rodean todos los apóstoles, pendientes de la acción que está realizando el maestro, pero cómo encima de esa mesa el artista no ha querido poner ningún manjar. Lo único que ha puesto ha sido una copa en medio, es decir, el cáliz con el vino que se va a convertir en la sangre de Cristo. Está detrás el pan, delante el vino, los dos elementos eucarísticos, y a los lados hay dos velas. Talmente ha colocado la mesa de la cena como si fuera la mesa del altar. Podemos observar cómo hay una vela bien visible aquí, y también hay otra vela que tapa en parte uno de los apóstoles, precisamente Judas, el que mira hacia nosotros, aquí. Talmente como se colocan las velas en los altares, con, digamos, el cáliz y el pan en el medio. Y todo lo demás sobra, porque lo importante, lo que nos quiere transmitir Murillo en este cuadro, que es de formato grande, que pintó para la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla, y es de los pocos cuadros que todavía permanecen actualmente in situ, en el lugar para el que fueron realizados, lo que nos quiere mostrar es precisamente no la cena, porque una cena no tiene demasiada importancia en sí misma, todo el mundo cena todos los días, sino que lo importante de esta cena es que en ella Cristo instituye el sacramento de la Eucaristía, que es lo que se está mostrando de lleno en esta pintura. Bueno, el tema de la oración del huerto, Murillo le trata en este espléndido dibujo, sin duda preparatorio de algún cuadro que no conocemos o que no ha llegado hasta nosotros. Vemos cómo, pues sigue fiel a la representación tradicional, un Cristo que está solo
en medio casi de la nada, digamos, el artista quiere reflejar mucho la soledad de Cristo. No está ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, que aunque andaban por allí cerca estaban dormidos, y eso sí, el ángel que baja para consolarle y para animarle en ese trance tan dramático. Sí conservamos una pequeña pintura de Murillo que representa la oración del huerto. Podemos pensar, ¡buah, qué fondo más negro! Bueno, no es que sea que le haya pintado Murillo negro, sino que es una pintura que está hecha sobre obsidiana. Obsidiana es un mineral completamente negro, como la pizarra, pero muy brillante, y en el siglo XVII se pintaron no pocos cuadros sobre este material, de tal manera que el fondo es el propio color de la obsidiana y delante está el Señor arrodillado en conversación con el ángel que ha bajado para confortarle y para animarle a superar ese trance. Esta pintura posiblemente perteneció, o seguramente perteneció a un gran amigo de Murillo, para el que el artista pintó muchos cuadros, que era sacerdote, además con un cargo destacado en el Cabildo de Sevilla, que era don Justino de Neve, del que también hizo un retrato precioso. Bueno, las lágrimas de San Pedro arrepentido, que es un cuadro también de primera época, un cuadro todavía tenebrista. Las lágrimas de San Pedro, o la figura de San Pedro penitente, va a hacer una eclosión tremenda en el arte español a partir del siglo XVI. El primero que pintó lo menos 12 o 14 versiones de las lágrimas de San Pedro fue el Greco. Todos conocemos cuadros del Greco con las lágrimas de San Pedro. Y después, los pintores que vienen a continuación durante todo el XVII también representan mucho a este santo. Concretamente, San Pedro y la Magdalena se van a convertir, la Magdalena también penitente, se van a convertir en motivo principal de muchísimos cuadros. ¿Por qué? Esto es un fruto de como casi todo en el arte de esta época, es un fruto de la Contrarreforma, es un fruto de el Concilio de Trento. Todos sabemos que el Concilio de Trento se celebra en el siglo XVI, fue muy largo, estuvo parado bastantes años, pero en fin, se llegó a completar. Fue uno de los concilios más trascendentales de toda la historia de la Iglesia, y se realizó en buena parte para reformar la Iglesia Católica, digamos, para purificar la Iglesia Católica, pero también sobremanera para dar respuesta al cisma protestante, a Lutero y sus doctrinas. Entonces, ya que Lutero quitaba valor a las acciones humanas, ponía el énfasis en que el hombre se salvaba por la fe, y exclusivamente por la fe, la Iglesia Católica tridentina, en el Concilio de Trento, va a querer que quede muy claro en los fieles el gran valor y la gran importancia que tienen las buenas obras, y cómo es posible lograr la salvación siempre, por muy malo que uno haya sido, por muchas cosas, por una vida muy errática que haya llevado. Por eso, la figura de San Pedro y la figura de la Magdalena se ponen en primer plano como motivos de reflexión para quienes ven estos cuadros. San Pedro había negado a Cristo 3 veces, nada menos, y eso después de que hacía hora y pico o 2 que le había dicho que él le seguiría hasta donde fuese y que daría la vida por él. Y sin embargo, San Pedro, a pesar de haber sido infiel a su palabra y de haber fallado de una manera tan estrepitosa, y no una, sino 3 veces, a Cristo, supo arrepentirse y lograr el perdón y llegar a ser uno de los grandes pilares de la Iglesia. Bueno, pues precisamente por eso el tema del arrepentimiento de San Pedro sale tanto a relucir, porque es un motivo espléndido para que los pecadores vean que la salvación es posible en cualquier momento. Por otra parte, es una pintura espléndida, de una gran calidad. Podemos observar cómo están pintados con un verismo extremo, pues las arrugas de la frente, casi diría cada pelo del bigote y de la barba, etcétera. Es realmente una obra de un gran naturalismo, algo muy propio de la época en que
Murillo vive y pinta, que es el barroco, y el barroco es un estilo eminentemente, sobre todo el barroco del siglo XVII, un estilo naturalista. Otro cuadro también, y este muy posterior en fecha, de Las lágrimas de San Pedro. San Pedro, en este caso un cuadro de mayor formato, porque además es de cuerpo entero. Esta pintura magnífica fue encargada a Murillo, con otras más, por una, vamos a decir, una cofradía, una congregación sevillana que era la Hermandad de los Venerables Sacerdotes. El cuadro, como todos los que había allí de Murillo, fue expoliado por Soult, fue a parar al extranjero, pero hace unos años sus propietarios le sacaron a subasta y fue adquirido por la Fundación Focus Abengoa de Sevilla y volvió a Sevilla. Este cuadro actualmente puede verse en la ciudad en la que había estado hasta el año 1809 o 10, cuando se le llevó Soult de España. Observamos cómo el San Pedro tiene la mirada puesta en lo alto, en un gesto de arrepentimiento extremo, de dolor extremo por haberle fallado a Cristo, con las manos unidas en oración, como pidiendo clemencia. Podemos observar también cómo el artista ha puesto a la mano derecha una llave, siempre a la representación de San Pedro, con eso de ser el guardián o el que nos abre las puertas del cielo, pues suele estar presente la llave y también un libro. ¿Por qué un libro que suele acompañar igualmente a San Pedro en la iconografía cristiana? Pues porque una de las cartas canónicas se atribuía al apóstol San Pedro, se atribuye al apóstol San Pedro. Aquí vemos más de cerca un detalle de esta pintura magnífica, espléndida, donde el rostro del apóstol lo dice todo, digamos, esa expresión de dolor, de arrepentimiento, de súplica, al mismo tiempo de confianza, están magníficamente logrados por el artista. Y pasamos al tema siguiente, la flagelación. Murillo pintó este pequeño cuadrito también sobre obsidiana, como el que veíamos antes de la oración del huerto, donde está el Señor atado a la columna, Cristo flagelado, y está San Pedro precisamente de rodillas ante él. Se ha unido aquí el tema de Cristo flagelado con el arrepentimiento de San Pedro, que se estaba dando prácticamente al mismo tiempo, San Pedro, nos dice el Evangelio, que se arrepintió cuando cantó el gallo y al poco rato es cuando a Cristo le llevaron ante Pilato y sufrió la flagelación atado a la columna. El tema de la flagelación, propiamente dicho, no le trató Murillo, pero sí un tema que se da bastante en la pintura española del XVII, que es Cristo flagelado recogiendo sus vestiduras. O sea, Cristo, después de la flagelación, recogiendo sus vestiduras. Es como una expresión máxima de, digamos, para que el cliente, para el que ha comprado el cuadro y le tiene en su oratorio y le ve con detenimiento, observe hasta qué punto Cristo es el Señor de la humildad y lleva su humildad hasta el extremo de agacharse a recoger sus vestiduras después de haber sufrido ese enorme suplicio de la flagelación a la columna. En este caso, Murillo ha puesto a la derecha dos ángeles que miran como con dolor la figura de Cristo humillado hasta ese extremo. Y también podemos observar cómo, y eso Murillo lo hace mucho en los cuadros que tienen que ver con la pasión, prescinde de todo tipo de personajes accesorios. En principio podríamos pensar, bueno, que efectivamente ahí estaban pues los soldados que se estaban rechiflando, estaba burlando de Cristo, bueno, pero Murillo prescinde de lo que no interesa. Lo que nos quiere mostrar es la humildad hasta el extremo de Cristo y cómo Cristo merece nuestra compasión y merece nuestra conversión gracias al mensaje de humildad que ha dado hasta el extremo. Este otro cuadro, que es un poco posterior en fecha al otro, todavía, digamos, ha concentrado más el artista este mensaje, prescindiendo de ángeles y de todo, dejando simplemente un fondo neutro donde
ni siquiera se rastrean apenas elementos ambientales, no sabemos dónde acaba el suelo, qué hay en esa estancia lóbrega. Lo que sí hay es, llenándolo todo, esta figura del Señor que, después de haber sufrido el suplicio, se agacha para recoger sus vestiduras. No es el caso de Murillo, pero, digamos, la devoción tridentina hacía que en el siglo XVII muchas pinturas en el marco tuviesen frases alusivas al suplicio del Señor, que buscaban precisamente reforzar el mensaje de conversión y de arrepentimiento que debía darse en el individuo que miraba el cuadro. Por ejemplo, en determinadas obras ponía: «Alma, duélete de mí, que tú me pusiste así». O, por ejemplo, aquí en la catedral tenemos un Ecce Homo, un cuadro del Ecce Homo del siglo, pues más o menos de la época de Murillo, quizá un poquitín posterior, pero claro, por desgracia, de calidad muy inferior a las pinturas de Murillo, pero que tiene una inscripción que dice: «Tú que pasas, mírame, contempla mis pobres llagas y mira cómo me pagas la sangre que derramé». Eso era muy habitual en la pintura pasional del barroco, que buscaba el arrepentimiento y la conversión y la devoción del contemplador. Otro rasgo que también es muy común en Murillo es que apenas representa la sangre, ni el gesto de dolor en Cristo. Vamos a ver que prácticamente en ningún cuadro Cristo tiene muecas de dolor. Es un Cristo que casi siempre lo que está es como pensativo, como triste, pero sobre todo meditativo, y no refleja el dolor físico. Más bien se diría que refleja el dolor moral de verse abandonado y maltratado. Y ya digo, sangre la mínima. Eso la verdad es que los buenos artistas muchas veces no solían abusar de la sangre. De hecho, se decía, cuando alguno era mal tallista, por ejemplo, y hacía un Cristo que no era de calidad, se decía: «A mal Cristo, mucha sangre». O sea, llenarle de sangre a base de bien. Bueno, el tema de Cristo, varón de dolores. Sabemos por el Evangelio de San Mateo que Cristo se burlaron de él los soldados, como habían oído hablar a Pilatos y a él, y decirle Pilatos: «Tú eres el rey de los judíos», y Jesús contestar: «Tú lo dices, lo soy». Bueno, pues para burlarse de él, cuando le llevaron a un lugar apartado, le pusieron una corona, pero no de rey, sino de espinas, un cetro que en lugar de ser de oro era una caña. Bueno, todo en plan burlesco, y le azotaban y le escupían, etc. Es lo que se representa en este cuadro. Cuando se representa a Cristo flagelado, con la corona de espinas y sentado pacientemente, se le suele llamar siempre o Cristo varón de dolores, término que se utiliza en pintura sobre todo, o bien Cristo de la humildad y paciencia, que lo suelen utilizar los cofrades en las imágenes que tienen esta misma iconografía. Esta espléndida pintura de la fase ya madura de Murillo está expuesta, pertenece al Museo de Murcia, está expuesta en Murcia, y seguramente fue pareja, o sea, fue pintada para estar con esta otra excelente pintura de la Dolorosa, quizá la mejor Dolorosa que pintó nunca Murillo, la única de cuerpo entero, que pertenece al Museo de Sevilla, pintada hacia 1665-70 por ahí, y que nos muestra ya el estilo definitivo de Murillo, el estilo más vaporoso, de pincelada más suelta y de expresión más concentrada. Podemos ver cómo esta Virgen, bellísima, no llora, no tiene unos rasgos descompuestos de drama, sino que tiene toda su mirada y toda su confianza puesta en lo alto. Talmente se diría que, siendo dolorosa, está repitiendo lo que había dicho 33 años antes al ángel, a San Gabriel: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra».
aceptando todo lo que le había venido a su hijo con la pasión y la muerte. Como digo, es una pintura magnífica que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. El tema del Ecce Homo le va a tratar Murillo muchas veces. ¿Por qué? Porque era una temática que se pedía horrores por parte de particulares, precisamente para fomentar su devoción. En sus casas querían tener pinturas del Ecce Homo. Claro, como no eran para iglesias, eran para ámbitos privados y no podían ser de gran formato, suelen ser pinturas de medio cuerpo o simplemente de busto. No de cuerpo entero, porque ya digo, el formato para tener en casa no permitía pues grandes composiciones, digamos. Por ejemplo, este, que cronológicamente es quizá el más antiguo y que está en un museo de los Estados Unidos, vemos cómo, y eso va a ser en todos los que pinte Murillo, el Señor no nos mira a nosotros, sino que humildemente mira hacia abajo. No está con expresión de dolor, sino con expresión de meditación, de estar pensando en las cosas de su padre, como dijo cuando era niño. Por otra parte, el tratamiento anatómico es magnífico, estupendo. No hay, vuelvo a decir, rastros sanguinolentos, así que puedan chocarnos o puedan... en fin, lo que Murillo busca es la devoción serena y no el espectacularismo que podría traer pues una expresión desgarrada, una sangre por ahí, que no es lo que busca el artista para nada. Aquí vemos un detalle de ese mismo cuadro: Cristo coronado de espinas, Cristo con la caña en la mano, tal y como Pilato lo presentó al pueblo cuando dijo: Ecce Homo, aquí tenéis al hombre. También podemos, vuelvo a insistir, cómo solamente el cuadro se centra en la figura de Cristo y ni siquiera quiere el artista poner detrás un paisaje o el balcón donde se supone que fue presentado. No, no, con la figura de Cristo es suficiente, porque lo que importa para la devoción del espectador es ver la figura de Jesús, no lo demás, que es accesorio o accidental. Este cuadro, por ejemplo, que es del taller, tiene menos calidad, pero le pongo este y el siguiente para que veamos cómo ese modelo que creó Murillo fue tan demandado que sus discípulos tuvieron que pintar muchos cuadros de este tipo, prácticamente copias o casi copias, al por mayor. Este concretamente está en el Museo de Cádiz, o este otro que está en una iglesia andaluza, no recuerdo de qué población, pero de un pueblo de Andalucía. Son cuadros pintados por los discípulos de Murillo siguiendo el modelo de su jefe o de su maestro. Volvemos a Murillo y vemos cómo cuando pinta el Ecce Homo nunca se repite en cuanto a composición, cambia el movimiento, el sentido del rostro, cambia también los rasgos en sí mismos. Es un artista que no quiere repetirse a sí mismo y va creando obras originales, aunque sigan la misma temática. Aquí vemos, por ejemplo, otro un poco más tardío, de fecha. Estos cuadros de Ecce Homo prácticamente siempre iban acompañados de un cuadro de Dolorosa. Es decir, los clientes pedían una pareja de cuadros, una con Cristo Ecce Homo y otra con la Dolorosa, para, digamos, satisfacer la devoción al Señor y a su madre, más en Sevilla, que siempre ha sido una ciudad tan devota de la Virgen y que, digamos, ha blasonado de llamarse la tierra de María Santísima. Pues bien, estos cuadros, los que hemos visto de Ecce Homos, sin duda tuvieron una Dolorosa de compañera. Lo que pasa es que con el tiempo pues los cuadros se han ido disgregando, unos han ido a un lado, otros han ido... Pero concretamente en este caso tenemos aún la pareja unida, un par de cuadros que pertenecieron al duque de Alcalá y que hace pocos años sus descendientes, o mejor dicho, los descendientes de sus descendientes, subastaron y salieron a subasta estos dos cuadros juntos, y juntos permanecen. Bueno, pues podemos observar eso, la gran elegancia de las dos pinturas. Podemos observar cómo la expresión de la Virgen, aunque
diría, en la cargazón de los ojos se advierte el dolor y las lágrimas. Es una Virgen que no llora, es una Virgen que siente, pero de una manera, aunque intensa, serena. También se conserva unida una pareja de Ecce Homo y Dolorosa que fueron de la colección real española y que actualmente están en el Museo del Prado. El Ecce Homo, el cuadro del Señor, es este, que repite, aunque con otra composición, las mismas características que hemos observado hasta ahora, y el de Dolorosa es este otro, un cuadro muy conocido este, por cierto, que, como digo, está expuesto en el Museo del Prado. Vamos a ver de cerca el rostro de la Virgen para observar cómo esa expresión, digamos, de conmiseración, de pena, no llega al dolor desgarrado. Murillo no quiere representar eso, sino que quiere representar el dolor sereno. Por otra parte, estos cuadros de Murillo están bastante influenciados por composiciones anteriores de Tiziano, que también representó la Dolorosa bastantes veces. Bueno, los últimos voy a poner más tardíos. Este cuadro es curioso porque en un momento dado se le llevaron en la época de la Guerra de la Independencia, se le llevaron los franceses de la Catedral de Sevilla, a la que pertenecía, y fue a parar con el tiempo a la colección del rey francés Luis Felipe de Orleans, y tiene dos inscripciones, una a cada lado, puestas a mediados del siglo XIX, que aclaran, una de ellas que era de la Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla y que pertenecía entonces a la colección de Luis Felipe de Orleans, rey de los franceses. Quizá el mejor de todos los cuadros de Ecce Homo de medio cuerpo de Murillo sea este, el más tardío también, pintado ya hacia 1670 o 70 y tantos. Murillo va a morir en el año 1682, a los 63 años de edad, que hoy en día pues es una edad corta, pero en aquella época pues era una edad a la que habitualmente fallecía la gente, aunque en el caso de Murillo aquel desenlace vino precipitado por una caída de un andamio. Estaba pintando un cuadro para una iglesia de Cádiz, lo que pasa es que le estaba pintando en Sevilla, subido a un andamio y se cayó del andamio y a los pocos días falleció. Bueno, este quizás sea el más concentrado, el más bello, el rostro más logrado de los Ecce Homos que pintó Murillo. Aquí vemos un detalle magnífico de de esas manos, ese tratamiento de los brazos, del busto, etcétera. El tema del camino del Calvario le va a tratar este artista, que sepamos, dos veces, pero las dos va a ser el mismo asunto, el encuentro de Jesús con su madre en la calle de la Amargura. Las dos veces pinta lo mismo. Nunca nos va a pintar ni soldados que andaban por allí arrastrando al Señor, ni a los otros dos condenados que iban hacia el Calvario, ni a las piadosas mujeres. No, no, no. Lo que va a representar siempre, las dos veces que trate este tema, es el encuentro de Jesús con su madre. ¿Por qué? Porque era el tema seguramente más trascendente y más conmovedor de las escenas del Vía Crucis que se refieren a la pasión de Cristo, anteriores a la muerte. No sabemos cuándo o cómo se encontraron Jesús y su madre en la subida al Calvario. El Evangelio no dice nada de eso, pero desde luego en algún momento se encontraron, porque sí dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Luego, en algún momento se habían visto. La piedad cristiana ha colocado siempre, y de hecho constituye la cuarta estación del Vía Crucis, el encuentro de Jesús con su madre en la calle de la Amargura. Esta pintura, que muy influenciada por Tiziano, por cierto, que todavía es de una época intermedia en la carrera de Tiziano, es muy hermosa, pero mucho más magistral es esta otra, que ya corresponde a los últimos años de la carrera del artista. Podemos observar cómo aquí sí que hay paisaje, y amplio, por cierto. Al fondo se ve una ciudad que se supone que es Jerusalén, de la cual ha salido el Señor camino del Calvario, pero observemos cómo
Aquí, que tendría que haber soldados, multitud, no hay nadie, están ellos dos, porque lo que le interesa a Murillo, por una parte, es no distraer con otros personajes que no merecen la pena, y sí centrarnos en ese momento especialmente patético, amargo, duro, del encuentro de Cristo con su madre, concretamente el escorzo, el perfil de la Virgen y la actitud suya, una Virgen que está arrodillada ante su hijo, es bellísimo. Aquí podemos ver el detalle, cómo se cruzan las miradas de María y de Cristo en esta pintura que, como digo, ya es tardía, de la época donde Murillo es más magistral. Bueno, la Santa Faz o el velo de la Verónica es un tema que se empezó a tratar bastante en la pintura española en el XVI, y en este caso también fue el Greco el primero que pintó el paño sin Verónica, o sea, a la mujer, bueno, a veces pintó a la Verónica con el paño, pero otras muchas pintó lo que se dice el paño de la Verónica con el rostro de Cristo. Como sabemos, la Verónica no es un personaje histórico, en el Evangelio no aparece para nada, pero la piedad cristiana, desde época muy antigua, digamos, lo tuvo tan en cuenta que incluso forma parte del Vía Crucis, ¿no? El propio nombre de Verónica es un nombre que no se refiere a una persona, se refiere a vero icono, verdadero retrato de Cristo, con esa tradición de que aquella mujer que iba por el Calvario se apiadó tanto, se conmovió tanto de ver a Cristo en unas condiciones tan lamentables que su velo le pasó por el rostro del Señor para quitarle la sangre y para quitarle el sudor, etcétera, y el rostro del Señor quedó impreso en ese velo. Concretamente, esta pintura formó parte del retablo que pintó Murillo para los capuchinos de Sevilla. Los capuchinos le hicieron un encargo a Murillo inmenso. El retablo mayor, donde estaba este cuadro, tenía nada menos que 9 obras de Murillo. O sea, todo el retablo estaba constituido por pinturas. Esta pequeña, porque era la que estaba en el medio, encima del sagrario, pero todas las demás de gran tamaño. Y luego todos los retablos de la iglesia también estaban constituidos por pinturas de Murillo. Todos ellos pasaron posteriormente al Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es donde se conservan ahora. Bueno, aquí vemos otra representación también por Murillo del velo de la Verónica o de la Santa Faz. Y llegamos ya al Calvario. En este caso, el artista ha representado a Cristo todavía vivo. Cristo dirigiendo su mirada al Padre para decirle la última palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Podemos observar cómo el fondo queda completamente, digamos, desdibujado, oscuro, y cómo, habiendo, como había ahí mucha gente, el artista, una vez más, ha prescindido de todos. Y no es que Murillo no pintara cuadros con mucha gente, pintó muchos. Por ejemplo, en los de la vida de Jesús, relativo a los milagros y tal, hay toneladas de personas. Simplemente que en estas escenas de la pasión él buscaba la esencialidad, ¿eh? Entonces vemos el cuadro donde está Cristo con la mirada puesta en lo alto, dirigida al Padre, encima el titulus crucis, la tablilla con la inscripción correspondiente, y debajo, como es tan habitual en el arte cristiano, una calavera y un hueso, una tibia. ¿Por qué se suele pintar siempre, no solo Murillo, también lo hicieron todos los demás, Velázquez y demás, abajo de la cruz una calavera y una tibia? Pues porque había una tradición judía que creía que la tumba de Adán estaba en el Calvario, precisamente, en el Gólgota, de tal manera que esa calavera hace alusión a la del primer hombre. Y lo que nos viene a decir, el mensaje que nos viene a transmitir es que si por el primer hombre entró la muerte, este otro, que ha muerto en el mismo sitio, nos ha logrado con su muerte la vida. Por eso, aunque los artistas españoles del XVII no lo hacen, antes, en el arte flamenco del siglo XV, Van der Weyden, aquellos primitivos, Van der Weyden, Van der Goes, etc., suelen poner al Señor, de sus pies cae un chorro de sangre y ese chorro de sangre cae encima de la calavera de Adán.
dándonos a entender que esa sangre es la que regenera a Adán y le devuelve la vida. Cuando se dice Adán, se dice el género humano, entiéndase. Quiero decir que tenemos que ver en estos cuadros siempre no solamente lo que vemos, así, a primera vista, sino que contienen siempre mensajes mucho más profundos y mucho más amplios. Aquí vemos cómo está un detalle del cuadro, con el Cristo con la mirada puesta en lo alto, como digo, dirigiéndose al Padre y pronunciando la última palabra. Aquí vemos otro dibujo de Murillo con Cristo vivo. No obstante, la mayor parte de los que pintó son con el Señor ya muerto, y también siguiendo las mismas características. Aquí un paisaje muy árido, muy casi de desierto, para darnos a entender esa soledad, ese sentimiento de muerte, de acabamiento. El Cristo ya está muerto y alanceado también, el soldado le ha atravesado el costado. Es una pintura que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York, en el Metropolitan. Unos años posteriores, este otro tan parecido, que está en el Museo del Prado, podemos ver aquí un detalle del mismo. Es curioso porque arriba Murillo puso «Hic est Jesus», se ha comido Nazarenus, se conoce que era muy largo para poder poner todo, y pone «Rex Judeorum». Hoy en día a nosotros nos puede parecer una tontería, pero la polémica que hubo en el siglo XVII a cuenta de que algunos artistas ponían «hic est» al principio y que según el Evangelio eso estaba mal, porque según el Evangelio dice, lo que ahí ponía era Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pues eso, que al fin y al cabo nosotros no le damos importancia, en el siglo XVII causaba enormes controversias entre artistas y hasta entre teólogos. O, por ejemplo, el hecho de colocar al Cristo, los pies del Cristo, con un solo clavo o con dos. Ahí hubo polémicas enormes. Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, predicó hasta lo más en su libro Arte de la Pintura y tal, que el Cristo debería ir con dos clavos, o sea, los pies separados, dos clavos en los pies. Su discípulo y yerno Velázquez así lo hizo en su famoso Cristo. O Zurbarán, que también andaba en ese momento pintando en Sevilla, también. Sin embargo, Murillo ha vuelto a la tradición de un solo clavo y los dos pies unidos. Bueno, el último Cristo crucificado que pinta Murillo es casi espectral, es de una pintura rapidísima, de una pincelada rapidísima, de una pincelada vivaz hasta más no poder, y nos ha conseguido transmitir casi una visión fantasmagórica del Cristo muerto. Ese también está en el Prado. Aquí no ha utilizado el hic est, pero sí que aquí ha sido más fiel al Evangelio, ha puesto el texto de la Titulus Crucis en griego y debajo en latín. Según el Evangelio estaba en hebreo, latín y griego. Bueno, en algún dibujo está Cristo con la figura de la Magdalena. Ya he dicho antes que María Magdalena se convierte en un personaje de suma importancia como símbolo del arrepentimiento, igual que San Pedro, ¿eh? Y por eso hay cuadros a montón de Magdalena penitente, que es curioso porque realmente no está muy claro, bueno, no está nada claro, que María Magdalena fuera aquella pecadora que lavó los pies de Cristo. O sea, digamos, la tradición ha unido a dos personajes que aparecen en el Evangelio, pero que no tienen por qué ser la misma persona. El Evangelio habla de aquella pecadora que, estando Jesús cenando, porque le habían invitado, pues entró inundada en lágrimas, le lavó los pies con las lágrimas, le secó con la melena, etcétera, y que sabiendo Jesús que estaban pensando lo que no debían los que le rodeaban, le dijo: Simón, tú me has invitado, pero a la entrada no me has puesto para lavarme y tal y cual. Esta, sin embargo, pues empieza a decir todo lo que ha hecho por él y dice: y se la ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Bueno, pues esa no tiene por qué ser María Magdalena, la que estaba con María la de Cleofás y con María la de Santiago, una de las mujeres que iban siempre con Jesús y los suyos. Pero la tradición cristiana sí que ha convertido a esos dos personajes en uno, y por eso a María Magdalena se la tiene por el símbolo o el signo del arrepentimiento. Aquí la vemos abrazando la cruz, a los pies de la cruz,
También hay 2 cuadros de Murillo donde se representa el Calvario, digamos, no a Cristo crucificado solo, sino el Calvario. Pero observemos una vez más cómo solo ha dejado las 4 figuras fundamentales: Cristo, su madre, San Juan y María Magdalena. Las figuras de las figuras de María y San Juan son decisivas. No olvidemos la palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y la figura de María Magdalena, como digo, símbolo máximo del arrepentimiento, se coloca también casi invariablemente en esta escena del Calvario. Pueden sobrar ya María, la de Santiago, Salomé, esas ya como que pintan menos, pero Magdalena está siempre presente. Este otro cuadro, que está en el Hermitage, en San Petersburgo, pues es parecido al anterior, aunque están las figuras situadas en otra pose distinta. Podemos observar la expresión de la Virgen María, cómo eleva mucho el rostro para observar a su hijo muerto. San Juan también con ese gesto, con esa pose gesticulante como de dolor por la muerte de su Señor, y María Magdalena una vez más abrazada a la cruz. La escena de la Piedad, este precioso cuadro, gran cuadro de tamaño además, fue pintado por Murillo precisamente para uno de los altares laterales de la iglesia de los Capuchinos de Sevilla. Y, bueno, pues realmente la figura de María y de Cristo, en este caso se complementan con 2 angelitos. Murillo siempre muy amigo de los ángeles, pero digamos, el nudo dramático se centra en la Virgen y en Jesús. Tengamos en cuenta que las escenas maternofiliales del Evangelio se hacen desde el siglo XV, desde finales del Gótico, se convierten en algo fundamental para la devoción cristiana. O sea, representar a la Virgen con el niño Jesús, siglo XIV ya, la Virgen con el niño Jesús, pero en relación de madre e hijo, o bien la Virgen con su hijo muerto en el regazo, son escenas tan humanas y tan conmovedoras que se utilizan mucho desde el siglo XV para excitar la devoción de los fieles. Es todo lo contrario de lo que había sucedido antes, en el siglo XI, XII, en el románico, cuando sí que había vírgenes con el niño, por ejemplo, pero la Virgen estaba sentada así, hierática, majestática, y el niño sentado en medio sobre sus rodillas y mirando al frente. La madre y el hijo no tenían nada que ver el uno con la otra, y cada uno era esa idea de unas figuras divinas, intemporales, fuera de la humanidad, a las que había que venerar porque eran divinas. Sin embargo, a partir del Gótico, esas figuras divinas también se convierten en humanas, y precisamente la devoción de la gente se deja llevar más por lo humano que por lo divino, que entiende menos. Aquí hay que hacer, desde luego, por ejemplo, la Iglesia Católica con lo que sacó de Trento, sí que hizo algo que a veces han dicho algunos filósofos y tienen razón, que es que mientras la religión protestante es una religión únicamente, digamos, intelectual, la religión católica también tiene mucho de sensorial. Es decir, el protestante, al no tener iconos, al no tener imágenes, pues toda su creencia y toda su reflexión o todo tiene que ser a través del coco. Mientras que el católico, como también tiene el gran apoyo que supone la imagen, pues en gran medida se mueve por el sentimiento que eso le suscita. No hay más que ver, por ejemplo, pues en Sevilla, en Semana Santa, cómo la gente llora y demás, y siente una emoción que está al margen de lo intelectual, es sensorial. En ese sentido, Santa Teresa, que fue una forofa también de las imágenes, de hecho ella experimentó el gran cambio en su vida, aunque ya era monja hacía tiempo, cuando un día se fijó bien en un eceomo de talla que tenían en su convento de Ávila. Santa Teresa era una gran defensora del poder de las imágenes, entiéndase, imágenes, cuadros, lo que sea, para la vida espiritual de los fieles, en este caso de los católicos. Bueno, que ya voy acabando. La dolorosa, tenemos varias dolorosas de Murillo.
que seguramente en principio, en origen, fueron pareja de esos eceomos que hemos visto o de otros, pero que hoy en día están descontextualizadas, están en otros sitios. Por ejemplo, esta Virgen está en la iglesia de un pueblo de Jaén, de la provincia de Jaén. Muy hermosos, por ejemplo, el tratamiento de las manos, realmente magistral, exquisito, porque Murillo fue un artista de unas posibilidades enormes, dolorosas, que vuelvo a decir, están siempre tristes, pero más que nada meditativas. Están como si se repitiera en este momento lo que ya el evangelista San Lucas decía de la infancia de Jesús, cuando San Lucas afirma, y su madre conservaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Pues bueno, las dolorosas de Murillo son más meditativas que propiamente dolorosas. Y eso tenemos varios ejemplos de esto que estoy diciendo. Bueno, finalmente, hemos dicho que es pasión y gloria, luego también la resurrección. Este cuadro no es de los más gratos de Murillo, porque es de una fecha temprana, de hacia el año 1650, cuando todavía se movía en el tenebrismo derivado de Caravaggio, sobre todo a través de la obra de la influencia que le causó Rivera, José de Rivera, el Españoleto. Bueno, podemos ver, por ejemplo, que en la composición hay rasgos que derivan de Caravaggio directamente. El hecho de que este soldado esté colocado como de atrás adelante está pensado así precisamente para darnos sensación de perspectiva. Un cuadro es una superficie plana y, sin embargo, no da la sensación de que sea plana. El artista tiene que hacer, a veces, que parezca que hay unas grandes distancias entre unas figuras y otras, o unos elementos y otros. En este caso, colocando a este soldado así y a ese otro sujeto que no se le ve nada más que la parte inferior del cuerpo, también en la misma pose, pero en sentido inverso, logra dar sensación de profundidad al cuadro. Alonso Cano, por ejemplo, que fue contemporáneo de Murillo, más mayor que Murillo, pero contemporáneo, Alonso Cano, que era escultor y era pintor, consideraba que la pintura era algo más difícil y más importante que la escultura, porque él decía siempre, es más fácil dar forma a lo que tiene bulto, que dar bulto y forma a lo que no tiene nada, a lo que es una superficie plana. Bueno, Cristo ha vuelto a la vida, por eso está surgiendo del sepulcro envuelto en resplandores de triunfo, mientras aquellos que están velando la sepultura, mejor dicho, guardando la sepultura por deseo de los judíos, que temían que los discípulos de Jesús se llevaran el cuerpo y luego dijeran que había vuelto a la vida, bueno, pues están completamente dormidos y ajenos a esta escena gloriosa de la resurrección. Precisamente, si el artista ha puesto tanto vuelo al manto del Cristo, es para dar sensación de gloria, de triunfo, de inestabilidad, de vuelta a la vida, ¿no? De vuelta a la vida. Sería un Cristo en el momento, Cristo resucitando en el momento de volver a la vida. Aquí vemos un detalle del rostro del Cristo, como digo, es una pintura temprana, que se sepa, no volvió a pintar Murillo más cuadros de esta temática. Este cuadro está en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y está expuesto de una forma que realmente está muy bien puesto para dar la mejor sensación posible dentro de las posibilidades que el cuadro tiene. Y finalmente, ya que hemos hablado del triunfo de Cristo, es curioso porque Murillo no trató nunca, que se sepa, escenas posteriores a la propia resurrección. Por ejemplo, cuando hablamos hace un par de años o 3 aquí de Velázquez, pues veíamos que sí, que había pintado la cena en Emaús, por ejemplo. Que se sepa, Murillo no. Pero hay que hacer alusión también a la gloria de su madre, de la Virgen, de la que había sido corredentora y a la que había compartido de lleno los dolores y sufrimientos de su hijo. El tema de la Asunción le trató Murillo en este dibujo, pero también en un cuadro, que puede parecernos una inmaculada, pero en este caso no es una inmaculada. Digo puede parecernos una inmaculada porque va vestida de blanco y azul, como todas las inmaculadas de Murillo, porque
está rodeada de ángeles por todas partes, como todas las Inmaculadas de Murillo, etcétera. Pero en este caso sabemos, y lo sabemos por el encargo, que pintó el tema de la Asunción, pero además también porque ha situado la imagen desde otra perspectiva. A las Inmaculadas las representa siempre de frente, es decir, como si el pintor estuviera pintando a la misma altura que estuviera la Virgen, para entendernos. Sin embargo, en este caso, el pintor ha utilizado una perspectiva como de abajo arriba, lo que llaman los italianos de sotto in su. Entonces, parece que la Virgen está en pleno acto de elevarse al cielo, ¿no? Porque es como si hubiera puesto el pintor aquí abajo y viera a la Virgen ya ascendiendo. Este cuadro de la Asunción se conserva en el Museo Hermitage de San Petersburgo, en Rusia. Vamos a ver la última imagen, que es un detalle del cuadro. En él podemos ver cómo Murillo ha pintado a la Virgen jovencísima, dentro de esa idea de que la Virgen ha muerto, pero ha vuelto a la vida, y además de volver a la vida, está siendo asunta a los cielos. Por lo tanto, una vez que ha vuelto a la vida, es toda una explosión de juventud. Ya la decrepitud o la ancianidad no influyen en ella, porque es un ser resucitado, es un ser glorioso y, por tanto, en plenitud. Por eso la ha representado pues, así de joven, así de guapa y así de expectante. Una vez más vemos como la Virgen está siendo ascendida al cielo y sigue como siempre, con la mirada puesta en lo alto, es decir, toda su alma, todo su espíritu volcado en el Padre y en su propio Hijo. Bueno, y hasta aquí, porque ya es buena hora, hemos visto la mayor parte de las obras que Murillo dedicó a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que, como vuelvo a decir, son la menor parte de su enorme obra religiosa, más centrada en los temas amables de la infancia, etcétera, pero que también tienen su papel y que también nos han servido para recordar determinados aspectos de la devoción cristiana, de las consecuencias del Concilio de Trento, etcétera. Muchas gracias a todos y hasta otra ocasión.